Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como viene siendo habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información que rodea el mundo empresarial, economía, finanzas, ventas, tecnología, innovación. Y hoy, para empezar el programa, hablaremos de estrategias de inversión y mercados financieros con un experto consultor financiero de OVB, All Finance España, y continuaremos el programa con nuestro espacio Digital Law de la mano de nuestro colaborador Jesús Soler. Así que arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. La estrategia financiera en los mercados es vital para cualquier inversor. Conlleva un enfoque meticuloso en la gestión de riesgos y la maximización de ganancias. La diversificación, el análisis exhaustivo y la adaptabilidad son pilares esenciales. La estrategia financiera no es estática, sino que es un proceso continuo de ajuste y de aprendizaje. Y de todo esto hablaremos hoy con Javier Leirado. Él es experto consultor financiero, gestor de equipos para OVB, All Finance España, en la delegación de Madrid. Javier, buenos días y bienvenido. Buenos días, Monse. ¿Me escuchas bien? Ay, perfecto, qué bien. Menos mal. Genial. Javier, para empezar te he presentado, ¿no?, como experto consultor financiero de OVB All Finance en España. Uh-huh. Cuéntanos un poquito para aquellos oyentes que no lo sepan, ¿qué es OVB? Vale, OVB es una consultora financiera alemana que lleva ya más de 52 años trabajando a nivel europeo, ofreciendo un asesoramiento financiero para sus clientes. Y al final yo, como consultor financiero, lo que me dedico es en sentarme con esas personas, ayudarles y estudiar su situación financiera y proponerles la mejor estrategia para su persona física o para su empresa en función de lo que necesiten. Ya puede ser, como has comentado al inicio del programa, de las inversiones, como puede ser de la protección patrimonial, uh-huh, o incluso el acceso a una vivienda a través de la financiación. Hoy, como tú bien dices, y lo hemos dicho ya al principio, vamos a hablar un poquito de inversiones. Y cuando uh-huh hablamos de inversión, bueno, se nos juntan diferentes conceptos, ¿no? Bonos, acciones, bueno, algunas cositas que los inversores deben entender cuáles son las diferencias, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son las diferencias entre acciones, bonos y a lo mejor otros instrumentos financieros? Te digo los que más quizá nos suenan. Bueno, tenemos que diferenciar entre las dos principales patas, podríamos decir, que es donde la gente los ubica, que es la renta variable y la renta fija, que suele ser lo que más conoce todo el mundo, donde la gente asocia que la renta variable es el riesgo donde puedo perder mi dinero y donde la renta fija la gente asocia que es voy a ganar dinero sí o sí y es más segura, por así decirlo. La renta fija serían aquellos bonos y letras del Estado, es decir, que comprar deuda, por ejemplo, de un país, podemos poner el ejemplo, y la renta variable es cuando inviertes en acciones de empresas, es decir, compro una participación de una acción o una acción completa de Apple, me lo invento. ¿Vale? Decía antes lo del riesgo porque creo que son asociaciones equívocas, ya que la renta variable al final es más agresiva, es verdad, pero también puede generar más rendimiento y no tiene por qué ser siempre con mayor riesgo, cuando la renta fija tampoco tiene por qué ser aquella que siempre nos genera un rendimiento. Es más, el año pasado fue un año
nos enseñó que la renta fija también ha generado rentabilidades negativas. Incluso nos hemos encontrado situaciones donde la gente que tenía inversiones en renta fija ha perdido hasta un 15 o un 16% de rentabilidad, para que veamos que no solamente la renta fija siempre vamos a ganar, sino oye, que va a depender de muchas circunstancias. Uh-huh. ¿Cómo definirías el riesgo en la inversión y cómo pueden los inversores gestionarlo de manera efectiva? Que yo creo que, bueno, siempre se dice, ¿no?, que los inversores son un poco miedosos, la bolsa también es un poco miedosa a la hora de... Entonces, cuando hablamos de riesgo, siempre tenemos, es lo primero quizá que pregunta. Te digo que los inversores quizá más expertos ya no se lo plantean, ¿no? Pero los que quizá empiezan a invertir o se plantean con sus ahorros hacer inversiones, supongo que sí que te deben preguntar por el riesgo como una de las primeras preguntas que te deben hacer. Claro, al final, lo has dicho tú muy bien, al final los inversores expertos ya no les preocupa, bueno, les preocupará, pero no se fijan tanto en el riesgo. Pero el problema que tenemos en España es que cuando mencionas la palabra inversión, y le estará pasando a mucha gente que esté escuchando esto, lo primero que asocian es riesgo y voy a perder dinero. Al final el riesgo es parte del proceso, pero es fundamental trabajar con él con un plazo y un objetivo. Al final el riesgo se va a mitigar siempre y cuando respetemos los objetivos que tenemos claros. Si yo sé que quiero trabajar una inversión de aquí a 15 años, el riesgo se va a disminuir muchísimo. Pero si sé que el riesgo lo voy a trabajar de aquí a un año, puede ser bastante más elevado. Y también va a hacer referencia al instrumento de inversión que utilicemos. No será lo mismo invertir en deuda pública de España, me lo invento, ¿sí?, que el riesgo es bastante más bajo, que invertir en una criptomoneda, donde el riesgo puede ser más alto. Entonces tenemos que entender también qué tipo de instrumento utilizaremos. Y al final el inversor novato, podríamos decir, o el que empieza a invertir por primera vez, se deja guiar muchas veces por las emociones y no atiende a criterios objetivos y trabaja con una estrategia de acción. ¿Qué consejos, ahora que me hablas de estrategias, qué consejos básicos darías a alguien que está empezando a invertir en el mercado financiero? Lo fundamental, que, como he dicho antes, que tengas muy claro cuáles son tus objetivos y por qué estás invirtiendo. No porque esté de moda, no porque hayas escuchado que tu amigo invierte y tú también, sino que tengas muy claro por qué lo haces, que mantengas una constancia en el tiempo y que hagas una regularidad mensual. Es decir, es mucho más sencillo acostumbrarte a invertir todos los meses 50 euros que acumular de golpe 10.000 euros e invertirlos de golpe. Es un factor psicológico. Si yo no he invertido nunca y de repente voy a invertir 10.000, voy a estar todos los días mirando mi inversión a ver cómo funciona. Por lo que me voy a guiar por las emociones, que es el segundo error que solemos cometer. Si veo que la bolsa ha caído un 10% y me asusto porque no lo he hecho nunca y no entiendo por qué está pasando, voy a decir, oye, esto no es para mí, voy a rescatar el dinero y voy a consolidar una pérdida. Cuando lo más interesante será, oye, vamos a trabajar con un plazo, un objetivo y tener muy claro la cantidad que estoy haciendo. Y si no lo sabemos, no pasa nada. Siempre existen profesionales, como somos nosotros, que nos dedicamos a asesorar este tipo de cosas y acompañar en todo el proceso del ahorro y la inversión. Supongo que cuando das esos consejos, ¿no?, a la hora de invertir, importante también es decir lo que comentábamos del riesgo, ¿no? Es decir, que la palabra riesgo y el riesgo siempre está presente en una inversión, sea más o menos segura, de un bien más o menos estable, pero la palabra riesgo siempre tenemos que tener asumido cuando invertimos que puede aparecer en cualquier momento alguna pérdida, ¿no? Eso es, al final hay que ser también un poco lógicos. Si yo compro una acción de Apple, el riesgo que existe en que yo pierda mi dinero es que Apple no tenga unos buenos resultados cada año o incluso que pueda llegar a quebrar. Evidentemente que Apple quiebre, pues la probabilidad de que ocurra es bastante más pequeña, pero existe la probabilidad. Pero también es verdad que si trabajo con un histórico y un plazo, en el largo plazo, las probabilidades son mucho más altas de que siempre acabe generando un rendimiento. Por lo que, oye, el riesgo es que para mí el riesgo se trabaja con el tiempo, ya está. No hay más factor, evidentemente eligiendo una inversión que sea realista, no invertir por invertir en una empresa que nunca ha dado beneficio y voy a invertir a pérdidas. Bueno, pues estás apostando algo con mucho más riesgo que si lo haces en una empresa que lleva 15 años consolidada en el mercado y esté generando rendimientos. ¿Qué papel juega la diversificación en una estrategia de inversión sólida? Es lo fundamental. Si yo pongo todos los huevos en la misma cesta, si la cesta se rompe, he perdido toda mi cesta. Con lo cual es fundamental trabajar con muchísima diversificación. Por ejemplo, una herramienta muy útil para trabajar con esto y no saber cómo diversificar es un fondo de inversión. Fondo de inversión
invierte en muchísimas posiciones a la vez, por lo que diversifica mucho mi capital. Y ahí no tengo que tomar yo la decisión de dónde invertir, sino que estoy poniendo mi dinero en manos de terceros que son especialistas y son los que van a gestionar mi capital y que van a generar un rendimiento por mí. Por lo que para mí la diversificación siempre va a ser la clave y es lo que yo asesoro con mis clientes, y si alguno de ellos me está escuchando sabrá que soy muy pesado con este tema, pero cuanto más diversificados estemos, menos riesgos tendré y más probabilidades de rentabilidad acabaré obteniendo siempre. ¿Cómo pueden los inversores determinar cuál es la estrategia de inversión más adecuada para sus objetivos financieros? Pues aquí lo que utilizamos normalmente es definir el perfil de riesgo del inversor, que básicamente es a través de, por ejemplo, lo que hago yo en la primera reunión de análisis financiero, es definir qué situación tiene y qué perfil tienes. No será lo mismo mi padre, el perfil de inversión que tiene, que yo. Eso hay que entenderlo. No todo el mundo tiene la misma situación, no todo el mundo es igual de tolerante al riesgo y no todo el mundo mira con el mismo plazo. Entonces, en base a ese perfil de riesgo que se hace a través de un test de idoneidad, que es lo que se denomina financieramente hablando, obtendremos el riesgo que estamos dispuestos a asumir y cuál es la mejor estrategia y la mejor planificación para esa persona. Y repito que cada persona es un mundo. Podemos ser dos personas de la misma edad, pero que yo veo que cae la bolsa un 10% y me asusto, y otra persona ve que cae la bolsa un 10% y le da exactamente igual porque tiene muy claro cómo funciona el mercado. Entonces, es fundamental trabajar a través del perfil de riesgo y tenerlo bien definido. Y sobre todo, lo que decíamos antes, ¿no? Tener muy claro los objetivos, porque también dependiendo de los objetivos se invertirá en un sitio o en otro, entiendo. Claro. No es lo mismo querer comprarme una casa en 4 años que quererme jubilar. Claro. En 40. Pues oye, puedo asumir más riesgo a 40 años que a 4, lógicamente. ¿Por qué? Porque tengo mucho tiempo para que recorra esa inversión y recupere una posible caída. Porque claro, evidentemente es invertir con objetivos y no por invertir, que está bien, pero siempre si lo hacemos con un objetivo y un plazo. ¿Cómo ha influido la tecnología, ¿no?, en la forma en que las personas invierten actualmente? Pues para mí la tecnología ha sacado para 3 factores, podemos decir, que uno es la democratización de la información, es decir, cualquiera puede acceder a la información de una forma mucho más sencilla y te puede dar poder a la hora de invertir, que para mí eso es fundamental. También ha generado lo que se han aparecido y que todo el mundo conocerá a día de hoy, que son las plataformas de inversión en línea, que facilita que todo el mundo pueda invertir de una forma cómoda y de una forma mucho más sencilla. Y, lógicamente, también que es una inversión que podemos hacer automatizada. Hay muchas formas de poder invertir todos los meses de una forma automatizada y que no tengamos que estar nosotros pendientes de esa inversión. Por lo que, oye, para mí son solo ventajas, que esas 3 características sean las principales que podríamos destacar, pero sobre todo es que damos mucho poder de información a las personas. Ahora, cualquier persona que quiera se puede formar y puede tener información a diario sobre cómo funciona una inversión y cómo gestionarla de una forma más efectiva. Hay una palabra que me ha gustado que has dicho ahora cuando hablábamos de lo que ha traído la tecnología, que es la democratización. Antes o siempre ha habido ese mito de que para invertir se necesitaba tener un gran capital. Y ahora con la llegada de la tecnología nos hemos dado cuenta que desde cifras muy pequeñas, te hablo como, no sé, 50, 100 euros, cualquier pequeño inversor puede empezar a hacer sus pequeñas inversiones, como tú decías, de forma automatizada, en plataformas en línea, sin necesidad de un gran capital, pero puede empezar a aprender cómo se invierte y cómo se juega, ¿no?, en este mercado. Eso me parece muy importante. Claro, antes estaba la famosa frase de que solamente los gigantes de Wall Street son los que ganaban dinero, los que podían acceder, y eso ya no es así. O sea, al final cualquier persona con 50 euros al mes puede invertir en las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Y estamos hablando del índice más importante en la historia de la economía, con lo cual ya no tenemos excusa para no invertir y no tenemos excusa para no estar informados y no entender por qué ocurre. Otra cosa es que no me interese o no lo entienda tan fácilmente y quiera ponerme en las manos de un profesional, que para mí es lo fundamental, también te digo. Pero, oye, con 50 euros todo el mundo, entre comillas, que quiera ponerse a invertir, puede empezar a hacerlo con 50 euros sin ningún tipo de esfuerzo muy, muy, muy grande. Bueno, esto también ayuda, esta llegada de las tecnologías también nos ayuda en esa, tan deseada, ¿no?, formación, en mejorar nuestra formación financiera. Si a más gente le llega la posibilidad de invertir, de entrar en estas plataformas, uno también se preocupa más de a ver qué hago con mi dinero. Ahora puedo invertir una pequeña cantidad, ¿dónde va? Es decir, poco a poco vamos cambiando un poquito los hábitos, que eso también es importante.
Claro, al final queremos entender por qué ocurren las cosas. Ya no Claro. es lo mismo, ya es mi dinero y está mi dinero midiéndose ahí y por qué ocurre y por qué deja de ocurrir. A mí me pasa con los clientes, que les explico todo y cada vez acabo teniendo discusiones, entre comillas, discusiones positivas con clientes sobre lo que ha ocurrido con el mercado cuando yo me senté con esa persona hace 1 año y medio y no tenía ni idea de finanzas. Es decir, se ha ido formando porque al final le interesa porque su dinero está ahí metido. Y eso es fundamental, eso al final nos va a hacer más ricos personalmente y económicamente porque nos va a hacer tomar mejores decisiones. Ujú. ¿Cuál es tu opinión sobre la influencia de los factores de los que vamos a hablar mucho últimamente, ¿no? Los macroeconómicos, como las políticas de los gobiernos, los eventos que suceden a nivel global, digo, conflictos, etcétera? ¿Cómo influye todo esto en los mercados financieros? Pues ahora habrá que diferenciar mucho de dónde estemos invirtiendo y, por ejemplo, no es lo mismo que yo invierta en España, nivel 35, y ocurra algo en Estados Unidos, que yo invierta en Estados Unidos y ocurra algo como lo de Ucrania. Que quiero decir, no, Ujú. al final sí que va a estar mucho más relacionado. Lógicamente, cualquier cosa negativa, cualquier política gubernamental negativa, cualquier acción macroeconómica a nivel mundial negativa o positiva, van a afectar a la inversión. Pero por eso hablo mucho del plazo. Si ocurre hoy, en 10 años va a ser solamente una caída en un gráfico muy grande. Y es un momento de oportunidad de mercado, aunque suene feo decirlo, cuando vino el COVID, aquel inversor que fue inteligente e invirtió su capital con una caída de más de un 30%, estás comprando de rebajas al final. ¿Por qué? Porque Claro. estás comprando cuando la acción de Apple, vamos a poner el mismo ejemplo, ha caído un 30%. Y tú sabes que esa acción vale un 30% más, por lo que, oye, estás invirtiendo sabiendo que con el tiempo vas a recuperar. Pero claro, aquí viene el factor de aprender a trabajar las emociones, que es lo más complicado, y no dejarte llevar por el pánico cuando todo el mundo está vendiendo y rescatando su capital, no hacerlo tú. Entonces, afectar las políticas, claro que afectan, pero si las trabajamos a plazo, no tienen por qué ser una oportunidad más en el mercado de la inversión, que yo es como lo veo así y se lo traslado así a mis clientes. ¿Cuáles serían los errores más comunes, perdón, que cometen los inversores principiantes y cómo se podrían evitar? Los errores más comunes, uno, invertir por invertir. Se ha puesto de moda invertir en criptomonedas y voy a invertir en criptomonedas, pongo el ejemplo porque es la tecnología más moderna. Y dos, guiarte por las emociones, que es que lo digo siempre, al final, cuando la economía sube, soy el que invierte porque está de moda y es guay y voy a ganar rentabilidad, pero cuando la economía cae voy a sacar el dinero porque si no todo el mundo pierde y no es interesante. Y no, al final, el no tener una estrategia de acción y una estrategia razonada y una estrategia por encima de la mesa sobre cómo voy a invertir, cuánto lo voy a hacer y durante cuánto tiempo, no tiene ningún tipo de sentido empezar a invertir. Es como jugar a la lotería, compro un boleto de lotería y a ver qué pasa. Es Ujú. probabilidad pura y dura. Pero si luego con una estrategia, los riesgos se disminuyen mucho y la probabilidad de generar un rendimiento es muchísimo más alto, que al final a plazo siempre se acaba consiguiendo. Ahora que me hablas de las criptomonedas, ¿de qué manera han influido, ¿no? Quizá la mala praxis que ha habido con este tema a la hora de posibles inversiones. Es decir, hemos oído muchas veces, ¿no? De gente que ha invertido en criptos que quizá no ha estado bien asesorado o bien informado y bueno, y se ha perdido dinero, ¿no? Y todo esto ha influido a que a la hora de invertir vayamos con muchísimo cuidado, ¿no? ¿De qué manera negativa ha influido todo esto? A ver, es que las criptomonedas nacen con una tecnología libre de controles del Estado, libres del control de políticas gubernamentales, que es una tecnología brutal, el blockchain la que está detrás, y me parece que tiene un desarrollo increíble, pero creo que le falta mucho tiempo para que sea correcta. Y el problema está que la gente se ha aprovechado negativamente sobre estas cosas. ¿Cuántas personas hemos escuchado que le han estafado su dinero por haber invertido en criptomonedas? ¿Qué problema tiene esto? Que al final, a no estar respaldado pues la pescadilla que se muerde la cola, podemos decir, a no estar respaldado por una entidad a nivel europeo, a nivel España o a nivel cualquier país, no tenemos dónde reclamar. Es decir, si a día de hoy yo hago una inversión a través de una empresa X y pasa cualquier cosa y me estafan, yo puedo reclamar porque está respaldado. A nivel de las criptomonedas no. Y ha generado mucho más daño en aquellos inversores que no han hecho nunca, han invertido en las criptomonedas porque, pues eso, te los han pintado como que vas a ganar dinero sí o sí, cuando solamente salen los casos de éxito. En las noticias no vas a ver, o Claro. los típicos anuncios, no vas a ver aquellos que han perdido todo su dinero porque lo han metido ahí, que yo he visto muchos clientes que han perdido 80, 100, 150 mil euros porque han sido estafados y solamente vemos los que han ganado dinero. Pero no significa que sea una mala inversión, todo lo contrario, al final ha habido mucha gente que ha ganado dinero, pero lo ha hecho de una forma correcta. Pero, repito, eso va en función del perfil de riesgo que tú tengas. Si una persona que tiene 60 años no ha invertido nunca y se va a querer poner a invertir en una criptomoneda y le da pánico, pues no es el mejor instrumento para hacerlo.
A lo mejor es mucho mejor trabajar con un depósito o una renta fija que tenemos riesgo, pero es mucho menor. Bueno, además entiendo que las inversiones lo tenemos que tomar como todo lo que hacemos, ¿no? Una cosa que no sea satisfactoria y que no estés en continuo sufrimiento cuando lo hagas, porque si no es que vale más ya ni empezar, ¿no? Lo que decías Una tú, frase sí, que les digo yo, perdón. siempre es, esto no está hecho para generarte problemas, sino para quitarte problemas. Claro, es que si tienes que estar continuamente sufriendo, viendo si sube, si baja, si pierdo, si no, es mejor casi ni No, empezar porque el estrés que te crea no creo que valga la pena, ¿no? Cuando uno invierte la tiene que hacer como una cosa para aprender, para mejorar, porque tiene un objetivo claro y lo quiere cumplir, pero de una manera, entiendo que tranquila y planificada. eso es. Al final, si vas a estar sufriendo, no tiene ningún tipo de sentido porque lo vas a pasar mal. Y hazlo de otra forma, o invierte en otro lado, o dejarlo en la cuenta que te genere un rendimiento, por lo menos que Claro. te iguale la inflación para no perder dinero. Ujú. Lo has repetido en varias ocasiones en la entrevista, ¿no? Pero mm, ¿cuál es la importancia de la planificación financiera a largo plazo para los inversores? Porque nos lo has comentado, ¿no? Que cuanto más largo plazo tengamos, menos riesgo bueno, siempre tiene menos riesgo porque tenemos más tiempo de recuperar y de que... Eso es. La inversión más inteligente siempre va a ser la del largo plazo. Al final, aunque parezca mucho de gurú lo que voy a decir ahora, si se ha escuchado siempre, ¿no?, que el famoso Warren Buffett es cuando más patrimonio ha generado es el largo plazo, es más su capital grande se ha empezado a generar cuando él era ya mayor, Eh, es porque al final el largo plazo siempre gana. Y siempre gana porque la economía es cíclica y alcista. Siempre hay una persona que te dice, bueno, pero la economía en algún momento puede colapsar. Bueno, pues si colapsa, tu último problema es el dinero que tienes invertido, porque al final el capitalismo quebraría, perderíamos todas nuestras posiciones en el mercado, nuestros trabajos tendríamos un gran problema porque todas las grandes empresas quebrarían a la vez y estaríamos en un problema mucho mayor que tus 1.000 euros que has invertido en el claro. largo plazo que tienes ahí trabajando. Con lo cual, el largo plazo siempre acaba ganando y trabajarlo, pero claro, el largo plazo no son 2 años, que para la gente el largo plazo son 2 años, el largo plazo son 30, 40 años. Ahí vamos a ganar rentabilidad 100% en la renta variable, seguro. Y Ujú. al final es algo que tenemos que trabajar y por eso la planificación. Pero claro, lógicamente a 40 años mis objetivos no están en 40 años, mis objetivos están durante toda mi vida. Por eso es muy importante diversificar en un corto, en un medio y en un largo plazo en función de los objetivos que yo tenga y adaptar la estrategia de inversión a cada uno de esos 3 plazos. Ujú. Cuando hablamos de inversiones cortoplacistas, es decir, no estás, que nos estás comentando, ¿no? De 30, 20, 30 años, 40, eh, ¿qué cantidad de años sería la que tú mínimamente aconsejarías invertir? Yo siempre, cuando me dices que vas a invertir un capital, te digo que mínimo 3 4 años. Ajá. Pero no porque no vayas a generar rentabilidad en los 3 4 años primeros. Es más, puede ser que estás ganando mucho dinero en los 3 4 años, pero es por un factor de seguridad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Aquella persona que invirtió en 2022, en 2022, pues bueno, que empezó invirtiendo en 2021, vamos a poner el 17 de noviembre de 2021, que fue el pico máximo de la economía, esa persona que invirtió ahí todavía está recuperando la inversión, todavía no la ha recuperado. ¿Por qué? Porque 2022 fue un año muy malo. Si Claro. tu horizonte temporal de inversión es a un año vista, esa persona hubiese perdido dinero 100% y yo no hubiese dejado de hacer eso. Entonces, si he trabajado 3 años, 3 4 años vista, sé que ese capital lo va a acabar recuperando como mínimo en lo mismo y va a acabar generando un rendimiento si pasa algo como lo que pasó en 2022, que puede pasar en cualquier momento, ya lo estamos viendo en los últimos años, pues en 2020 tuvimos la pandemia, en 2022 hemos tenido Rusia, Ucrania, todo lo derivado de la política monetaria del 2008, y en 2023, aunque parezca que no ha pasado nada, también ha habido un conflicto entre Palestina e Israel que también ha Sí. afectado a los mercados. No en tanta medida, pero también ha afectado. Con lo cual estamos en un momento en el que siempre, en cualquier momento puede ocurrir algo y puede ocurrir un conflicto, puede ocurrir una política macroeconómica que afecte a nuestra economía de una forma negativa. Entonces es importante, muy, muy importante que trabajemos a, pues para mí, 3 4 años vista. Que no significa, repito, que antes no vayas a generar rendimiento, ni mucho menos, ¿eh? Ujú. Javier, antes de finalizar, ¿algún mensaje final que te gustaría compartir con nuestros oyentes en relación a la inversión y a las finanzas personales? Pues el mensaje principal es que si no has empezado a invertir todavía, nunca es tarde, que empieces a hacerlo ya, porque la inversión es la única forma de generar un rendimiento para superar la inflación y dejar de perder dinero. Y da igual el capital, la edad o el perfil que tengas, siempre hay opciones financieras para cada persona, ya sea que tengas 60 años, como que tengas 20 y empieces a ganar dinero, como que tengas mucha aversión al riesgo o poca aversión al riesgo. Ujú. Entonces mi consejo es que empieces, pero que empieces ya, con la cantidad que cada uno pueda, y si no sabes, que te pongas en manos de un profesional, como somos nosotros, de los consultores financieros, que siempre te vamos a poder ayudar. Pues Javier, como siempre, muchísimas gracias por participar en nuestro programa para hablarnos de finanzas y hoy más concretamente de hablarnos de inversiones. Muchísimas gracias. A ti, Monse. Un saludo, adiós. Chao.
Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Y continuamos el programa con el espacio Digital Law de la mano de nuestro colaborador Jesús Soler, abogado experto en tecnología. Jesús, buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Hoy no vamos a hablar de tecnología, ¿o sí? A ver. ¿O sí? Hoy vamos a hablar de leyes ómnibus. Vale. Como tenemos tres, no una. Dijimos una, no. Hay tres. Tres, vale, pues vamos allá. Hay tres. Los reales decretos 623, 723 y 823. Bueno, mira, Qué de tres majos. en tres van saliendo. Sí. Lo que pasa es que el 7 no lo aprobaron. Bueno, a ver, cuéntanos. Los de Podemos Lo tumbaron. lo tumbaron. Bueno, vamos Sí. a ver. El gobierno, sus primeros decretos, o los últimos del año, míralo como quieras, eran tres leyes ómnibus de estas de 400.000 leyes que modifican para adaptarse al Estado europeo, el TC. Entonces empezaron por el primero, el 623. El 623 es muy divertido el título, porque es Medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia en Servicios Públicos, Justicia, Administración Local y Mecenazgo. ¿Eso es solo el título o toda la reacción? Eso es el título que dices, ¡wala! En resumen, a Europa les ha dicho que tienen que cambiar una serie de cositas. Esta serie de cositas principalmente son que la Administración de Justicia tiene que modernizarse. Bueno, A nivel telemático, a nivel de comunicaciones con las partes, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la Administración española pues sigue un poco anclada en el siglo XX. Ya han utilizado muchas medidas, hay cosas que han empezado a hacer, el LexNet, los expedientes electrónicos, pero les ha dicho que den un paso más allá. ¿Por qué? Porque hay gente que no puede acudir a los juzgados, hay una medida para mayores de 80 años que pueden acudir por medios telemáticos sin desplazarse. Muchas cosas que ahora ya se hacen deslocalizadas. Antes era lo común es ir al juzgado, todas las partes iban al juzgado, venían de donde venían. Ahora estas medidas son que, oye, si hay alguien fuera y puede declarar fuera, en su ciudad, puede declarar telemáticamente. Hay que poner los medios, que es tan sencillo como un ordenador, un Zoom. Eso es lo que hemos vivido en la pandemia, los Zooms, los Meets, tenemos 200.000 sistemas para interconectarse y es de lo más sencillo del mundo. Medidas para que todas las comunicaciones entre las partes sean electrónicas. Y hace ya unos años, hace 4 o 5 años, se puso en marcha el sistema LexNet de comunicaciones con la Administración de Justicia del expediente electrónico. Lástima que en España no solo existe el LexNet, sino que en Cataluña tenemos e-Justicia, en Navarra tienen, creo que se llama Navantia, en el País Vasco Justicia con Z. ya te digo yo que no funcionan muy bien. No, ya te lo digo yo, directamente. Directamente el LexNet se puede saturar, es un sistema de envío de correos más o menos en Java, una cosa muy que no funciona. Gente que tiene Macs tiene problemas, o sea, Windows bien, Macs da problemas, no existe comunicación vía móvil, no puedes conectar mediante apps, que todo Dios ahora utiliza la forma rápida, que puedes enviar un escrito desde una app y lo conectes. Las firmas electrónicas, hay navegadores que... Yo ayer estaba haciendo un trámite y el Chrome decía que mi firma electrónica... la administración decía que mi firma electrónica no era válida. Digo, raro. Me fui a otro navegador y ahí sí que funcionaba. Eso quiere decir que el que recibe mi firma electrónica, al verlo llegar desde Chrome, lo rechaza. Digo, entonces, ¿qué pasa? Tengo que tener el Chrome, el Bing, el Mozilla, el Opera y el no sé qué para ir... Mira, hoy están cachondos y el Chrome sí que me lo admite, porque otras veces lo había admitido. Entonces, esos problemas de interconexión son los que realmente perjudican a todo. Es muy triste que países, en teoría, que van más detrás que nosotros, como Chile o Argentina o Perú, tengan sistemas mucho más modernos que los nuestros. Es muy triste.
Y no por desmerecerlos No a lo ellos, sabía. no por desmerecerlos a No, ellos, claro. sino por desmerecernos a nosotros. Que dices, bueno, pues ¿cómo puede ser? Pues es. Que no puede ser que un procedimiento enviado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tengan un sistema de envío pues muy sencillo, con firma electrónica, que lo validas, una vez que te registras lo envías todo, ves el expediente electrónico ahí, las partes lo reciben, es todo súper sencillo. Y dices, tan fácil. O sea, no hay que complicarse la vida como LexNet. LexNet es, si lo utilizas es un poquito complicado. Un poquito, solo un poquito. Y claro, eso hace que todo el resto de la Administración de Justicia sea más lento. Entonces, que haya un expediente electrónico, que puedas entrar ahí, veas todos tus documentos, todos colgaditos, en carpetitas, todos monos. Es lo más sencillo del mundo hoy. Hace 10 años, bueno, podía estar más o menos. Pero hoy en día, o sea, es homogeneizarlo todo, hacerlo sencillo y no te digo que sea barato, pues que posiblemente hasta lo sea. Si encuentras un buen desarrollador y no dependes de los que siempre quieren inflar facturas. Lo que es hacerlo bastante sencillo. Te digo, el sistema europeo es súper fácil, que se podía haber copiado. Si es que lo mejor es copiar. Si esto ya Si hay una cosa que funciona. si este sistema funciona, cópialo. ¿Para qué vas No, a voy a inventar? desarrollar una cosa maravillosa, fantástica. No, esto funciona. Sí, es sencillo, es fácil, ya está desarrollado. Dime quién lo ha desarrollado. Pum, se lo compro. Ya está. Pues ahí siguen haciendo cositas, ¿no? Dentro de este saco de Ley Ómnibus hay un articulito que resulta que Europa obligó, y ahí se estuvo negociando entre los de Junts que decían que no y los de aquí que decían, es que me dicen los mayores que sí, que es la suspensión de los procedimientos una vez que se hace una cuestión de prejudicialidad europea. ¿Qué quiere decir? Hasta ahora no había una norma exacta que decía que cuando un juez envía o una de las partes solicita al juez que consulte a sus mayores, o sea, que consulte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el procedimiento se paralizaba. ¿Por qué? Porque si el procedimiento sigue, llega a sentencia y luego el Tribunal de Justicia dice que el derecho que yo estoy aplicando no es acorde al derecho de la Unión, tendría que tirar para atrás una ejecución, con lo cual se paralizaba de facto, ¿no? Entonces se suspendía el procedimiento, lo hemos visto con las cláusulas suelo, lo hemos visto con las revolving, lo hemos visto una serie de cosas. Pero claro, si se paralizaba, hay una serie de procedimientos por ahí dando vueltas, le hace amnistías, le hace procés, le hace comisiones rogatorias, que, entonces, ¿qué pasa? Entonces, dijeron, pues no. Y lo que han hecho es añadir una palabrita, que es el juzgado podrá paralizar el procedimiento, motivándolo. Es decir, no está obligado, o sea, pero no puede está hacer, obligado, pero puede hacerlo. pero lo puede hacer. Y eso parece que Europa Madre mía, lo que sirve una palabra. lo ha medio aceptado, porque lo lógico es iniciado un procedimiento, consultado a las partes se lo dice al juez que aquí hay una cuestión de prejudicialidad europea. El juez la estima motivadamente y dice, pues es posible que sí, que esto vaya contra el derecho de la Unión. Lo voy a enviar a mis mayores al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que me diga si sí o si no, o si este punto en concreto que está debatiéndose tendríamos que cambiarlo, o está de acuerdo a los derechos de la Unión. Y entonces yo lo paralizo. Porque para qué voy a dictar sentencia para que luego llegue otro y me diga que tire para atrás. Claro. Pues ahora es podrá, pero también no podrá. O sea, si yo lo motivo, no, y esto no lo suspendo porque mis mayores me van a decir que tengo razón. Cuidado, ¿no? Entonces ahí ha sido el artículo 43 bis, que ha sido el motivo del debate. Es que siempre hay en estas leyes, siempre hay algo que se cuela. Siempre hay muchas cositas, ¿no? Cosas que están bien en este ley ómnibus, algo que ya se empezaba a hacer, que es que los antiguos poderes, que había que ir al notario, otorgar poderes al abogado y al procurador, o ir al juzgado y firmar en la puta acta y todo eso que se llama, ahora se puede hacer electrónico. Bueno. Ahora tú me autorizas, me haces un escrito de autorización, yo se lo paso al procurador y podemos hacer una puta acta electrónico con firma electrónica, valida la firma del abogado del procurador, la firma electrónica, y eso ya equivale a la representación antigua que había que ir al notario, otorgar poderes para pleitos de ejecución. Ahora un simple escrito, lógico, si yo puedo interactuar con firma electrónica contigo, ya sabes que soy yo. O sea, más validación de la identidad con una firma electrónica, ya está. También incluye algo que sí pero no, que es que yo pueda declarar, por ejemplo, desde casa, siempre y cuando el juzgado que lo reciba pueda validar mi identidad. Vale.
Entonces dice, cuando haya juicios telemáticos, para verificar la identidad tendrías que acudir al juzgado y hacerlo desde el juzgado. ¿Por qué? Porque el secretario judicial, el letrado de la Administración de Justicia, valide tu identidad. Valida quién eres, quién dices Pero ser. si hay un sistema que permita identificarte plenamente desde casa, pues con tu DNI, con un tercero, como sea. ¿Por qué? Porque o no te puedes trasladar, o estás enfermo, o te es más cómodo y lo solicitas. Y hay una forma de verificar que tú eres tú mediante un acceso por lo mismo, con firma electrónica, una validación del portal que sea, con claves. Se puede declarar incluso desde casa. No está mal. Ya veremos cómo lo habilitan. Porque todo eso, además, todo este... Sí, porque ahora solo está escrito, luego ahora falta todo No, esto. este decreto entra en vigor el 20 del 3. Bueno. O sea, ya. Ya, O sea, no queda nada. entra en vigor al día siguiente, entraba en vigor al día siguiente, creo que estará el 19 del 12, o 20, sí, y daban 3 meses para implementar todas esas medidas, ¿no? No tiene mala pinta, pero si estás dentro del sistema judicial, verás que aquí nos faltarán medios, nos faltarán ordenadores, nos faltarán conocimiento, chocarán con muchos de los funcionarios e interlocutores de la administración que todavía no son del régimen antiguo, cuando lo fácil es hacerlo súper moderno. O sea, es muy sencillo. Hoy en día, suerte y desgracia por la pandemia, que hemos aprendido mucho de comunicaciones electrónicas, de enviar cosas, documentos, interrelacionarnos, montar documentos entre 2 o 3 personas. Eso lo hemos aprendido mucho. O sea, de golpe, pero hemos aprendido. Y este decreto permitirá dar un empujoncito para adelante. Bueno. A ver. Bueno, ¿cuál de fuerte sería un empujoncito? Yo creo que hasta que la siguiente generación de jueces que se está formando y que se han formado estos últimos 5 años y que han vivido la pandemia ya desde fuera de la Administración de Justicia lo implementen, no veremos un cambio radical de modernidad, ¿no? Y que se empiece a jubilar, por ejemplo, mi generación, que todavía... Generacional siempre es cuando hay jueces, yo me acuerdo... Llevé una prueba en un Excel con un USB, se la doy al juez, pum, sí, es que no hemos podido abrir el Excel. No pudieron abrir el Excel y me invalidaron la prueba. En lugar de decirle, oiga, no hemos podido abrir el Excel, pues mire, pica aquí, haga no sé qué, y seguro que su ordenador tiene algo que le impide el USB. En lugar de decir, no, invalido la prueba. No, oiga, yo presento una prueba válida, usted me la ha admitido, me la tiene que leer. Si usted no sabe, o su secretario judicial no sabe, pregunte. Pero no pueden cargarse un procedimiento porque no lo he podido leer. O sea, si yo te presento en papel los 200, 300 folios del PDF del Excel imprimido, sí que la puedes admitir. Claro, es lo mismo. Claro, y en cambio te la presento electrónica, que no gasto papel, ni mato árboles. Como no has sabido meterlo en tu ranurita y buscarlo donde está la carpeta y abrirlo, un Excel. O sea, ya no te digo un documento no sé qué, sino un Excel. A mí me ha pasado. Cambio de lenguaje también. Pruebas que vamos a tener que presentar por otros medios. Yo ahora tengo que presentar un procedimiento metiendo comunicaciones de Instagram. Me las tiene que validar. Pues un sistema de comunicación habitual. O sea, pantallazos. Y eso, los jueces, los nuevos, los que están accediendo ahora a la función pública, ya lo conocen. Con lo cual, de eso se trata, de que yo me acuerdo en otro procedimiento donde le digo, no, es que estaban debatiendo sobre una persona de marketing digital, que no había conseguido los objetivos. Y cuando decíamos que uno de los objetivos era el engagement, sí. El juez decía, ¿lo qué? El engagement es la conexión, cómo sus seguidores están adaptando y compran este producto. No lo entendía. Entonces, ese es el cambio. Aparte de todas estas medidas que quedan muy bonitas, ¿no? De eficiencia procesal, agilización de procesos. Y otra cosa muy divertida, las apelaciones ahora van directas a la audiencia provincial. O sea, los procesalistas ahora van a tener trabajo de refrescar un montón de cosas que hay que hacer. Pero bueno, es divertido. Bueno, como siempre. Sí, modernizar tendría que ser muchísimo más fácil que esto. Hoy en día hay medios para hacerlo muy fácil, muy sencillo. Igual si se hubiera hecho a ritmo de los cambios,
porque se frenan mucho las cosas y después hay que hacerlo todo. Yo es que creo que se frena mucho porque intentan buscar soluciones imaginativas donde todos estén contentos, incluidos los proveedores de servicios de la administración. Ya sabemos quién son los que suelen proveer de servicios electrónicos a la administración, y se olvidan de que la gente, las empresas, que tienen la necesidad de ir súper ágiles para vender, se adaptan mucho más rápido y buscan la sencillez. En cambio aquí, bueno... Y siempre tenemos la sensación desde fuera que vamos siempre como 10 pasos para atrás. Sí, los vamos. Que yo estoy aquí cuando Justicia o cualquier otra administración hace algo y dices, bueno, si esto lo llevo haciendo yo. Y que cuando algo funciona bien, y cuando algo funciona bien nos sorprende. El sistema, por ejemplo, de salud en Cataluña, de entrar con la tarjeta y ver tus recetas y ver todo en el sistema, el salud, ¿cómo se llama? Sí, el CatSalud. Funciona súper bien y dices, es que funciona bien. Sí. Que sería lo normal. Pues, sí, claro, nos sorprende lo que tendría que ser. Parece excepcional lo que tenía que ser. Sí, se dice, pues mira, entro en una web, está acá, entro con mi firma, tiqui, lo veo fácil, todo aquí, y veo todas las llamadas, todo no sé qué, lo veo todo, fantástico. Y todo mi historial, todo eso lo que eso es lo normal. Pues lo mismo tenía que pasar en el sistema judicial, que yo entrara con mi DNI, viera cuántos procesos me han puesto a mí, cuántos he puesto yo, como abogado, como contrario, como lo que sea, lo que se llama el expediente electrónico personal, y saldrían las notificaciones. Y también como usuario. Claro, saldrían las notificaciones, que me ha demandado, que no me ha demandado, el procedimiento donde estoy implicado, en el que soy parte, en el que soy contrario, en el que soy abogado, en el que soy procurador, en el que soy algo dentro de la Administración de Justicia. Como usuario es enrevesado entrar en todo lo que quieras de justicia. Es un lío todo. Sería hacer clac. Pues mira, sí, es verdad, no me acuerdo de este procedimiento y ahí esté todo guardado. 0 papeles. Sería facilísimo. Sí, decirlo sí, pero se ve que ponerlo en práctica... Es más complicado. No. Hay muchos intereses creados ahí en medio. ¿Vale? El segundo de veto es el del desempleo, que los señores de Podemos, en un arte de birlas que yo decir, bueno, ¿cómo quiero cargarme a esta señora, a la ministra, Yolanda Díaz? Se han aliado con sus contrarios, o sea, los polos se tocan, los polos opuestos se tocan, entonces se han tocado por detrás. La extrema derecha y la extrema izquierda han coincidido en una fiesta y se han cargado el decreto del desempleo. Bueno, y buscas el decreto, está, y dice, invalidado por Consejo, Congreso. Refrescanos qué era ese decreto. El de actualización y modernización del desempleo, ampliación, etc. Que en teoría eran mejoras sociales. No me lo he leído porque como estaba derogado, porque me lo voy a leer. Pero en teoría mejoraba las prestaciones por desempleo. Bueno. Ya. ¿No? Y en cambio sí que han validado el siguiente, que es el 8/2009, el 2023, perdón, que es la ley ómnibus de medidas para afrontar las consecuencias, medidas para afrontar las consecuencias económicas de los conflictos de Oriente Medio, de Ucrania, Oriente Medio y la sequía. Que no entiendo ni mi letra. Los conflictos de Ucrania, Oriente Medio y la sequía. Guay. Sí, mira. Bueno, en resumen, han retocado un poco los IVAs, han quitado el IVA del aceite de oliva, han retocado el IVA de la energía, del 0,5 pasar al 2,5, 0,5 cuando lo quitaron el año pasado por lo de Ucrania y tal y cual. Ahora lo van a pasar a 2,5 con una previsión de llegar al 4,8. Bueno. Han rebajado, en cambio, el IVA de los pellets, de las calefacciones por madera. Sí. Bueno, supongo que en algún sitio sí que utilizan más madera y todo esto. Han rebajado ese IVA, lo han bajado al 10, en lugar del 21 lo han rebajado al 10. La electricidad la subirán un poquito. Han modificado medidas para el autoconsumo, para mejorarlo. Tienes más tiempo para pedir las ayudas, más tiempo para pedir las autorizaciones, más tiempo para conectarse. O sea, lo han ampliado un poquito, como diciendo... Han hecho una cosa que está muy bien para las empresas, que es interesante, libertad de amortización de las instalaciones de autoconsumo. ¿Qué quiere decir? Que si yo ahora me gasto una mortera dineral en poner placas solares en mi empresa, eso puedo hacer una amortización libre. Eso quiere decir que lo puedo aplicar al ejercicio. Normalmente una amortización es tú haces una inversión y tienes unas tablas para decirle, una amortización en vehículos son 5 años, una amortización en maquinaria tal son 3 años o 5 años. Año te corresponde eso es. Entonces te rebajas el gasto por un lado, pero solo la cuota que te toca como amortización para rebajar, lógicamente, el impuesto de beneficios.
Si hay libertad de amortización, tú haces toda una inversión de 10, 15, 100, las que sean, en placas, rebajarás también tu consumo eléctrico y tienes libertad de amortización. Es decir, que puedes hacer una amortización acelerada en 1 año, 2 años. Con lo cual, ajustas tu cuenta de explotación y después, mira, como este año he ganado mucho, le pego un tirón a la amortización que tengo de... No me parece mal. No, está muy bien. No me parece mal. Es una medida para que las empresas digan, pues me interesa rebajar mi tarifa de electricidad y de paso también, si yo soy una empresa que gano dinero, pues en ese año que voy a invertir en... Claro, lo voy a tener amortizado en 2 años. Claro, y eso me rebajará del impuesto de sociedades, con lo cual tendré una rebaja pues, de un 20% de todo el coste que me ha tenido toda la instalación de autoconsumo, con lo cual está muy bien. Luego hay la parte final, la revalorización de las pensiones, el límite máximo ahora de pensiones son 3.175, las pensiones no contributivas también han subido, poquito, 7.200 al año, que tampoco es mucho. Las bases de cotización también las han modificado, las han subido, la max un 5%, tampoco, pero bueno, not bad. Y han quitado lo del despido objetivo por incremento de los costes de la empresa. O sea, que es una cosa que venía de La Palma. En La Palma todos dijeron que el impacto del volcán y los costes energéticos y tal, podrían hacer despidos objetivos y han dicho, no, se ha acabado. Eso ya no cuela. Eso ya no cuela. O sea, ya no puedes meterme despidos objetivos porque la empresa ya no tiene pasta para pagar ese puesto de trabajo porque me ha subido mucho el coste de la energía. Se ha acabado. O sea, esa barra libre de despido objetivo, al final era un despido que tenías que pagar, pero en lugar de pagar los N días, tenías que pagar 20 días o 30, no me acuerdo antes, ¿no? Y que vamos a tener que hacer casi todas las declaraciones fiscales por medios electrónicos, que ya se hacían, pero lo que también dice es que las personas que tengan más de 80 años o que tengan menos capacidad de mejora electrónica pueden acudir al centros para que les ayuden a realizar, ¿no? Y el impuesto de las grandes fortunas, 700.000 euros exentos. Mira, eso que ganamos. Eso que este año tendremos una exención de 700.000 euros. Sí, yo también. O sea, es un batiburrillo al final de cosas. No eran tan ómnibus, pero lo han hecho en 3 trozos que ha quedado más divertido. Ha quedado bonito. Ha quedado más mono, dices. Ya no es aquello, 400.000 leyes cambiadas, no han dicho, mira, esto para aquí, esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabían que alguien les podía tumbar alguna. Ya. O sea, porque la primera estaba a punto, la de normas procesales estaba a punto porque Junts decía que ponía el 43 bis bien o no la aprobaban, con lo cual se iba a la olla. El 7 lo han tumbado los de Podemos y el otro han dicho, bueno, va, méteme el IVA, el del aceite a cero y al menos hemos marcado un poquito el terreno. Pues Jesús, ya estamos en tiempo, ya hemos hecho el repaso de estas leyes del gran saco, de la ley Ómnibus. Y bueno, semana que viene más. Más y mejor. Y seguro que hay alguna cosita que sale nueva. Seguro, no pararemos. Las cookies, que ha salido una cosa nueva de cookies. Pues mira. Es que han sacado 4 guías en los últimos 2 años. La semana que viene lo comentamos. Jesús, como siempre, muchas gracias por la información. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.